Bienvenidos a las noticias en 24 Horas Central. Comenzamos con la aguda crisis política que está viviendo el Perú. 5 días después de la destitución del ahora expresidente Martín Vizcarra, su sucesor, Manuel Merino, renunció al cargo tras las masivas protestas que se dieron en diferentes ciudades peruanas. Protestas que dejaron 2 fallecidos. Hasta esta hora el Congreso peruano debate quién seguirá al mando del país vecino. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. La decisión llega tras la dimisión de 13 ministros y una ola de reclamos para que renuncie al cargo, luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos 2 muertos y centenares de heridos. La gran pregunta ahora es quién asumirá, porque se acabaron las sucesiones constitucionales en el Perú, desde que Pedro Pablo Kuczynski renunció. Luego pasaba la primera vicepresidenta Arauz, quien también renunció anticipadamente, y entró Vizcarra, que venía de ser embajador en Canadá. Y no hay más, porque tiene que ahora elegir el Congreso quién va a ser su presidente, y de esa manera en la elección a presidente del Congreso se elige el que va a ser por sucesión el presidente del Perú. La incertidumbre se instaló en Perú desde el martes, cuando el Congreso aprobó la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, con 105 votos a favor y 19 en contra, lo que sacaba al presidente de su cargo por incapacidad moral. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Ante la ausencia de un vicepresidente en la línea de sucesión, Merino juró en la presidencia y alcanzó a estar tan solo 122 horas y 17 minutos. Ha salido un dictadorzuelo de Palacio. No se trata de cambiar por otro que tenga más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía. No, de eso no se trata. En estos momentos, en medio de manifestaciones, el Congreso peruano debate quién quedará en el cargo. Durante la tarde se inició el pleno que inició con la votación que aceptó la renuncia de Manuel Merino a la presidencia y la declaración de vacancia del cargo. La decisión fue tomada por 120 votos a favor y 1 en contra. Luego Luis Valdés renunció como titular encargado del Congreso e invitó a asumir a Rocío Silva del Frente Amplio como presidenta accesitaria, lo que significaría que Perú podría tener la primera mandataria mujer de su historia. Sí, la lista negra, exacto. Queremos actualizar la información de lo que está sucediendo hasta ahora. En Perú está reunido el Congreso peruano para dirimir quién será la próxima autoridad que va a dirigir los destinos de nuestro país vecino. Ya estamos en el estudio aquí con Andrea Carrasco. Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Así es, hay mucha expectación. Hoy día se esperaba que el Congreso se reuniera, se juntaron alrededor de las 6 de la tarde, votaron, como decía en la nota, se aceptó la renuncia del presidente Manuel Merino y luego renunció quien estaba a cargo del Congreso, Valdés, y ahora quien asumió ese puesto, quien va a quedar a cargo del Congreso es Rocío Silva del Frente Amplio, de izquierda, congresista hace más de 6 años, y ahora la gran pregunta es si va a ser ella finalmente la presidenta de Perú por este periodo, al menos hasta abril, cuando van a ser las elecciones presidenciales de Perú. Justamente, Andrea, queremos ampliar el análisis frente a los hechos que están sucediendo en el Perú y para aquello tomamos contacto con la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damer. Lucía, muy buenas noches, bienvenida a 24 Horas Central. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Andrés. Lo conversamos recién con Andrea Carrasco aquí en el estudio. Lucía, ¿qué puede salir tras esta sesión de varias horas en el Congreso? Un presidente Vizcarra cesado hace 5 días, hoy el interino renunciado, un Congreso fragmentado, 5 coaliciones. ¿Quién gobierna hoy el Perú, Lucía? Bueno, Andrea tenía la razón, estamos en un periodo de negociación. Si ustedes se ponen a pensar, en el Congreso peruano hay 10 partidos políticos, partidos que tienen pequeñas cantidades de congresistas, y para lograr una mesa de unidad o una mesa de transición se requieren diversos acomodos. Y efectivamente, Rocío Silva Santisteban está hoy día a cargo porque fue la persona que fue en contra de Merino en la elección anterior. Y ahora tiene que haber una nueva inscripción de listas. Hubo una primera inscripción de listas donde Rocío Silva Santisteban también estaba, pero esa ha sido retirada. Y me imagino que las negociaciones adentro deben de estar muy fuertes. Hoy día no hay un vacío de poder, todavía ahí están los ministros del gobierno anterior, pero efectivamente el pueblo peruano está esperando una decisión, llamémoslo de Estado,
por parte de los congresistas ahí en Perú. Lucía, ¿puede echarse pie atrás en la vacancia de Martín Vizcarra, como sugirieron sus correligionarios del Partido Morado? Sí, hay varias interpretaciones. Uno de los problemas que tiene esto de la vacancia y de la insolvencia moral permanente es que hay un vacío, una zona gris, definida incluso por el Tribunal Constitucional, que deberíamos de tratar de avanzar en cambiar. Pero efectivamente podría ser legal que el Tribunal Constitucional mañana se haga un comentario respecto a la vacancia del presidente Vizcarra. Lamentablemente el presidente Vizcarra dio un paso al costado y creo que la ciudadanía en la calle no estaba pidiendo que él se quede, sino que efectivamente hubiera otro grupo de gente que ayude en esta transición. Lucía, si analizamos los números, por lo menos, no solamente lo político lo hemos visto lo que ha sucedido en los últimos días, en materia económica, una economía peruana que va a caer un 14% este año, las últimas cifras en cuanto a contagios y fallecidos por COVID-19, la segunda nación en porcentaje de acuerdo al millón de habitantes con mayor cantidad de fallecidos a nivel mundial. Es un panorama crudo, por lo menos para el país vecino. Sin duda, por eso que el Festival de la Política Pequeña, que ha sido los últimos 5 días, después que sacaron al presidente Vizcarra, terminó de cansar a la población. Una población que está sufriendo, que se han perdido millones de empleos, que como ustedes bien dicen, el problema del COVID ha afectado a prácticamente todas las familias del país. Lo que uno ve enfrente es un mundo político que está en un detalle pequeño, en tratando de sacar sus universidades, tratando de sacar provecho de la distribución del presupuesto el próximo año, y eso yo creo que es lo que hace que la gente se termine de cansar de un mundo político no solamente corrupto, sino que además no totalmente alejado de las necesidades de la ciudadanía. Pero efectivamente el gobierno que venga ahora, el de transición, y el que empiece en el 2021 va a enfrentar una situación económica, política y social muy, muy compleja. Lucía, muchos han comparado la situación que hemos visto en los últimos días en Perú con el estallido social de nuestro país hace un año. ¿Son comparables? No, hay muchas cosas que son diferentes, pero creo que hay 3 elementos que hacen por lo menos un sentido de comparación. Primero, la ciudadanía está alejada de una política totalmente encerrada en sí misma, un mundo político apoyado además del mundo económico que cree que la gente está bien, que la gente va a surgir, que la gente espontáneamente se va a curar o se va a proteger. Y eso es una cosa que en el Perú se explota por el lado político y acá explota por el lado del modelo económico principalmente. Segundo, que la gente está cansada de la corrupción y que efectivamente a nivel macro, micro, en cualquier espacio hay una necesidad de reformar las estructuras del Estado y aumentar mayores niveles de transparencia. Y tercero, es que la juventud la que sale a las calles, una juventud que no responde a sindicatos ni a partidos políticos, sino que responde a formas de organización distinta, con formas de comunicación distinta también, una juventud que marcha pacíficamente. Pero ahí viene el último punto en comparación. En los 2 países lo que respondieron, la política respondió con brutalidad policial, con violación de derechos humanos, y en el caso de Perú, el asesinato de 2 jóvenes que fueron a marchar y uno de ellos terminó con 10 balines en el cuerpo, para lo cual esperamos nomás que haya justicia y haya reparación. Lucía, lo mismo que en Chile. Lucía, ¿qué rol juegan las Fuerzas Armadas? Merino alguna vez dijo que podrían intervenir en esta situación. Incluso hoy día se habló de que los había convocado en la mañana. ¿Qué pasó finalmente con eso? ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas? Sí, efectivamente las Fuerzas Armadas tuvieron en algún momento del pedido de vacancia anterior del presidente Vizcarra un rol, salieron en algunas fotos con el presidente. Esta vez ellos lo que han dicho es que no van a jugar ningún rol, que ellos tienen un juramento a la Constitución y a la nación y que no van a entrar en estas discusiones políticas. El nivel de deterioro de la política es tan grave con este gobierno del presidente Merino, que duró muy poquito. Efectivamente él va a ser efímero, pero las consecuencias de su gobierno no lo van a hacer tanto, y felizmente las Fuerzas Armadas, en un espacio y una situación de toque de queda, el día de ayer se retiraron efectivamente de muchos lugares para no aumentar los niveles de enfrentamiento con los jóvenes que estaban en las calles. Lucía Damer, muchas gracias por esta conversación con 24 Horas Central. Muy buenas noches.
Buenas noches. Una situación sin duda, Andrea, que está compleja. La situación en las calles, lo hemos visto, lo conversamos recién con Lucía Damer, 2 fallecidos en las manifestaciones. La situación está muy álgida ahí en el país vecino. Así es, veamos el siguiente informe que habla de estos días de manifestaciones. Ya son 5 días de protestas violentas con resultado de 2 personas fallecidas. Y hoy día también continuaron las manifestaciones, luego incluso de que Manuel Merino renunciara. Hubo manifestaciones también de alegría por este anuncio que dio Merino. Veamos el siguiente informe de Paz Araya sobre las protestas que han habido en Perú. Hace unos días, el congresista peruano de Acción Popular, Ricardo Burga, recibió un fuerte golpe a la salida del Congreso, luego de la resolución de los parlamentarios de aprobar la vacancia del presidente Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral y la designación al cargo de jefe de Estado a Manuel Merino. Desde ese momento, los peruanos salieron a las calles a manifestarse. Grandes protestas se han llevado a cabo en distintas localidades de Perú y concentradas en su capital. En ese contexto y considerando las cercanías con las manifestaciones ocurridas en Chile, uno de los himnos que se tomó las calles del país fue el baile de los que sobran. Y además la violencia policial ha ido en aumento en el país andino, al punto que la madrugada de este domingo 15 de noviembre se confirmó la muerte de 2 manifestantes. Ambos se encontraban en la segunda marcha nacional, organizada tras la destitución del expresidente Martín Vizcarra, y recibieron impactos de bala en la cabeza. Justicia, eso es lo que pedimos. Porque no puede quedar las muertes de estos 2 jóvenes, uno de ellos que es mi hijo, no puede quedar impune. Definitivamente no. El balance de manifestaciones, según reportan organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias, es de 94 heridos. De estos, 63 están hospitalizados y 42 desaparecidos. Hoy, con la renuncia del presidente designado, muchos ciudadanos fueron a celebrar y a criticar por los hechos de violencia ocurridos en la madrugada del día anterior. ¡Ha renunciado Merino! ¿Por qué tiene las manos manchadas de sangre? ¡Con la sangre de nuestros hijos! ¡Ellos tienen que pagar prisión! Mientras miles de peruanos salieron a celebrar la renuncia de Merino, se espera una respuesta de parte del Congreso. Enlazamos ahora con el periodista y director de RTV de República, Augusto Álvarez, quien se encuentra en Lima y nos comenta lo que está sucediendo en la capital peruana. Carlos Villarreal, muy buenas noches. Bienvenido a 24 Horas Central. ¿Cómo te va? Buenas noches. Augusto Álvarez, perdón. Noches, ¿cómo les va? Pues les quiero decir que los reportajes que he visto me parece que están estupendos. Felicitaciones, creo que reflejan muy bien lo que está pasando en este momento en el Perú. Es un momento particularmente complejo. Justamente, Augusto, profundizando en lo que está sucediendo, hemos estado reportando todo lo que sucedió en las últimas horas en Perú. ¿Cuáles son las noticias de último minuto que tú manejas respecto a lo que se está decidiendo a esta hora en el Congreso peruano? Mira, a ver, como bien se reseñó, lo que hay es una decisión pendiente en el Congreso peruano que tienen que elegir hoy día ante la renuncia del presidente de la República esta mañana, que era este señor Merino, ante la renuncia del presidente del Congreso, que era anteriormente el vicepresidente de Merino. Tiene el Congreso que elegir hoy al nuevo presidente del Congreso, que va a ser la persona que acabará reemplazando al presidente de la República, y por tanto lo que el Congreso está eligiendo en unas horas es al nuevo presidente de la República. Eso es lo que está en discusión en este momento, y lo que hay es un momento en el cual pues, no hay gabinete, no hay presidente, y lo que ocurre es en medio de una pandemia, etcétera. Lo que se tiene hasta ahora es que hasta la mañana, había una decisión que se había tomado para que fuera un señor que se llama Francisco Sagasti, que viene del Partido Morado, una persona muy reputada y muy prudente, muy ponderada, para ser la persona que fuera el nuevo presidente del Congreso. Hubo una negociación en el camino y en la tarde comenzó a cambiarse, y este señor Sagasti pasó a ser el candidato a la vicepresidencia del Congreso en favor de una integrante del Frente Amplio de izquierda que se llama Rocío Silva Santistera. Pero en el transcurso de la siguiente hora se rompió el pacto, y lo que vamos a tener ahora es una competencia en el Congreso entre el señor Sagasti y la señora Rocío Silva Santistera. Eso es lo que vamos a tener
y la verdad es que el resultado es tremendamente incierto. Si me apuras, doy un breve comentario sobre cada uno. En el caso de Rocío Silva Santisteban, es una poeta, una persona muy simpática, pero en un contexto como este, es alguien de una posición de extrema izquierda radical, digamos. Y lo que ocurre es que para un momento como el actual en el Perú, se requeriría alguien más de centro, más convocante, y ahí parecería haber consenso en varios sectores en que la mejor persona para ser presidenta del Perú hasta durante los próximos 8 meses es el señor Francisco Sagasti. Augusto, hemos visto que los jóvenes peruanos principalmente se han estado manifestando en contra de la clase política. En el caso que Rocío Silva sea finalmente la presidenta de Perú en los próximos meses, ¿podría llegar a calmar a la población peruana? ¿Podrían bajar las manifestaciones? ¿Qué consideras tú? ¿Qué crees? Mira, yo he estado en las marchas ahora por la tarde mirando qué es lo que pasaba, y cuando se corrió la voz de que podía ser ella, comencé a ver el hashtag que salía, que era Rocío Silva no va. Creo que la identifican como más del Congreso, y en cambio Sagasti es como una persona, tiene unos 78 años, que es más prudente, más sensata, pero la calle, y bien que lo digas, está muy indignada, muy molesta con lo que está ocurriendo. Y cuando se ha hecho la comparación con lo que ocurrió en Chile, a mí parece que cada realidad, cada país tiene sus motivaciones, sus problemas, pero de alguna manera es un fenómeno que se replica, que se repite mucho. Yo encontraría varios paralelos que hacen pensar que lo que estamos viendo en el Perú es un hartazgo que el día de hoy tiene el rostro de Manuel Merino, esta persona que duró en la presidencia 5 días, pero que tiene el rostro menos preciso, y que es el hartazgo. Sí, escucho. Sí, no, solamente un punto. ¿Es posible que se retracte, se eche pie atrás la vacancia de Martín Vizcarra, del expresidente Vizcarra, o es un escenario que hoy día no está en discusión, por lo menos en el Congreso peruano? No, pues sí lo está, porque lo que ha ocurrido es que el expresidente Vizcarra salió al mediodía, cuando se supo de la renuncia de su reemplazante, y dijo que él estaba listo para volver a Palacio de Gobierno, y que todo dependía de este fallo que tiene que dar el Tribunal Constitucional. El problema es que en ese caso sí no me cabe ninguna duda que la calle ya no lo quiere a Martín Vizcarra. Porque además lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, han aparecido varias denuncias de sobornos que habría recibido Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, la región que está junto a Tacna. Y entonces en la calle yo he visto muchas pintas y muchos cantos de ni con Vizcarra ni con Merino. Yo vería que es como complicado, y que la situación es complicada porque nadie va a quedar contento con nadie. Tampoco es que la gente quiera a este Congreso, y cualquier persona que venga del Congreso no la tiene fácil porque es muy repudiado. La política en general es muy repudiada del Congreso, del gobierno, de todos lados. Augusto Álvarez, te agradecemos este contacto con 24 Horas Central desde Chile. Un gran abrazo y muchas gracias por este espacio para poder interiorizarnos y tener el escenario completo de lo que está sucediendo en el país vecino. Muy buenas noches. Un abrazo para ustedes. Cuídense. Chao, chao. Andrés, para ir cerrando, estamos a puertas, una decisión quizás en las próximas horas del Congreso peruano para definir quizás qué es lo que va a suceder en los próximos días en el Perú. Así es, vamos a estar atentos a ver qué pasa y que se tome una decisión, ya que la crisis política en estos momentos en Perú es insostenible, y esperamos tener pronto una resolución al conflicto que hay en nuestro país vecino. Andrea Carrasco, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Andrés, buenas noches. Volvemos ahora con noticias de nuestro país. Un día como hoy, 15 de noviembre, hace exactamente un año, las fuerzas políticas firmaron en la sede del Congreso en Santiago el histórico Acuerdo por la Paz, en el que acordaron convocar a un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Cómo fue ese día? Lo recordamos en la nota de Antonio Ruiz. Hace justo un año, en la sede del Congreso en Santiago, se firmaron 2 páginas que marcarían el futuro inmediato de nuestra democracia. Esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. En medio de convulsionados días de estallido social y crisis política, lo llamaron Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. Que este acuerdo significa un cambio
las cosas no volverán a ser como antes. El día jueves 14 de noviembre, la mayoría de las fuerzas políticas se congregaron desde temprano en la antigua sede del Parlamento, a pocas cuadras de La Moneda. Las tensas negociaciones se prolongaron hasta la madrugada del día 15 de noviembre, fecha que marcaría el hito político de esa jornada: impulsar un plebiscito para que la ciudadanía zanjara el futuro de la Constitución vigente desde la dictadura. A ratos pensamos que no se iba a lograr el acuerdo y solo a las 2 de la mañana, finalmente, tuvimos la tranquilidad de que estábamos encontrando una ruta institucional para salir de la crisis. Hubo muchos momentos difíciles, sin duda, pero teníamos la decisión absoluta de no levantarnos de la mesa sin un acuerdo que permitiera recoger las inquietudes de la gente. Cuando las partes no están plenamente satisfechas, quiere decir que se logró un acuerdo balanceado. Nadie ganó plenamente. Yo creo que ganó la gente. Pero el 15 de noviembre no solo fue un hito político, también periodístico. Pamela Araya y Valentina Reyes fueron las periodistas de TVN que transmitieron esa maratónica jornada. Bueno, en total fueron 16 horas de trabajo. Dijeron, no, a las 21:30 hablamos. Bueno, ya vimos que eso no ocurrió y que siguen conversando. Pamela Araya, que estaba en el lugar, necesitaba un refuerzo. Yo parto desde La Moneda caminando acá. Son pocas cuadras. Todos los presidentes de partido, pero no hay acuerdo todavía. Estábamos en el segundo piso y ahí había una reunión de Chile Vamos. Y de repente empezamos a escuchar que estaban todos hablando. Y la verdad, pusimos la oreja en la puerta para saber. Y claro, era el presidente Piñera que estaba hablando por altavoz. En algún minuto parecía que no iban a resultar las negociaciones, pero cuando ya se ve que se va a firmar un acuerdo, que el acuerdo consiste en un plebiscito para decir si queremos o no una nueva constitución, realmente ahí nosotros dijimos, estamos en un momento histórico. Con mi compañera de transmisiones, Pamela Araya, nos sacamos fotos ahí, agachadas, en cuclillas. En ese minuto sí dijimos, esto va a quedar en la historia. El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución fijaba el plebiscito originalmente para abril del 2020. La historia se siguió escribiendo en medio de una pandemia que obligó a postergar el plebiscito hasta el pasado 25 de octubre. El resto es historia. Con mascarilla y distancia social, los chilenos aprobaron la redacción de una nueva Carta Fundamental. Todo posible gracias a esa madrugada del 15 de noviembre, postal clave en la historia reciente de Chile. Tuvo sangre fría para apuñalar a 8 personas que vivían en la calle mientras dormían. 6 de esos asesinatos se cometieron en una semana, algunos de los crímenes con solo 5 minutos de diferencia. Hablamos del colombiano Diego Ruiz Restrepo, más conocido como el psicópata de Meix, un caso nunca antes visto en la historia policial de nuestro país. ¿Quién es? ¿Qué lo motivaba? La periodista Verónica Moscoso conversó con expertos. Diego Alexander Ruiz Restrepo, de 30 años, más conocido como el psicópata de Meix, impactó a todo un país por la brutalidad y la frialdad con la que habría actuado. Todas sus víctimas vivían en la calle y les quitó la vida mientras dormían. Asesinatos sin precedentes en Chile. Estamos en presencia, yo diría, en un caso policial único en Chile. Él visualizaba una víctima, la atacaba de manera sobresegura. Este muchacho no sé si estará enfermo, un psicópata, no sé qué pasará. La familia de por sí igual es más o menos disfuncional, se la pasan en conflicto. Y las puñaladas que le propinaba eran zona vital. Junto al jefe del OS9, coronel Juan Francisco González, reconstruiremos cada uno de los pasos que dio el ciudadano colombiano durante las últimas 2 semanas. Este mapa, donde se sitúan los asesinatos, fue clave para lograr su detención. Las cámaras de seguridad permitieron establecer un patrón que se repitió los domingos 1 y 8 de noviembre. Lo que nosotros tenemos aquí en la pantalla denominamos el perfil geográfico de los homicidios. Aquí están los 2 fines de semana donde ocurrieron 4 y 2 homicidios. Y las imágenes comienzan a mostrar una trayectoria, un desplazamiento de una persona que con la misma vestimenta, en un desfase horario muy consecutivo, va desplazándose hacia los lugares del homicidio y posteriormente se retira hacia su domicilio.
Pero ¿quién es Diego Alexander Ruiz? Llegó de Cali a vivir a Chile hace 8 años, entró en calidad de turista, profesaba la fe cristiana, trabajaba ocasionalmente como obrero de la construcción. Vivía con sus padres en el 4º piso del Block 5 de la Villa Portales. Algunos vecinos lo tildan de problemático y conflictivo. Tuvo un incidente con otra persona acá, en una riña por algo, bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Y no solo tenía problemas con los vecinos, la noche de Año Nuevo del 2019 registra antecedentes por violencia intrafamiliar. Un parte da cuenta que apuñaló a su hermana y amenazó a toda su familia con un cuchillo de 20 centímetros. Se nos narra de que es una persona violenta, que amenaza, que anda con cuchillo. Una persona que anteriormente ya tenía una condena y detenciones por robo con arma blanca. Esta es el arma homicida. La madrugada del 1 de noviembre mató a 2 personas que dormían en la calle. A los 2 se los habría asesinado con 25 minutos de diferencia. La semana siguiente cometió otros 5 ataques. Lo que más llama la atención es que las muertes se registraron cada 5 minutos. El homicida conoce su sector. Actúa de manera alevosa, donde no hay más personas. Él nunca se enfrentaba a 3 o 4 personas. Él visualizaba una víctima, la atacaba de manera sobresegura. La persona estaba durmiendo, descansando, acostada. Y las puñaladas que le propinaba eran zona vital: tórax, cuello, cabeza. Puñaladas certeras y múltiples. En todos los ataques se repitió el mismo patrón. Él caminando rápido y en solitario. A esa hora en la Alameda no circulaba absolutamente nadie. Los fallecidos estaban solos. No tenían cómo defenderse, excepto uno que inclusive arranca, que el que quedó con vida. Son personas que no le ofrecen resistencia. Son personas que solamente alcanzan a protegerse un poco la cara, el rostro y el cuerpo ante la cantidad de puñaladas. Estamos hablando de 15, 20, hasta 25 puñaladas en algunas personas. Frío calculador, aquí se ve que camina sin arrepentimiento después de haber cometido sus crímenes. O uno de los homicidios más violentos son justamente los que se hacen con armas blancas, en este caso cuchillo, porque es muy distinto a la situación de un disparo. Es una muerte, incluso podría decir uno lenta, donde denota sufrimiento de parte de la víctima en la medida que vaya aplicando esas puñaladas. Y si eso se va repitiendo inclusamente 2 o 3 veces en la misma noche con distintas personas, indudablemente que el grado de psicopatía que tiene esa persona es extremadamente grande. Caso policial único en Chile por el tipo de víctimas, personas indefensas de estrato socioeconómico bajo, que en la mayoría de los casos no tienen un familiar que los sienta o los reclame. Por lo tanto, la reacción delictual que tiene este psicópata es sencillamente darse un gusto, y suena muy fuerte la palabra, pero es darse un gusto de matar a una persona en forma lenta para posteriormente seguir con otra. Matar y seguir con su vida como si nada, incluso trató de ocultar sus crímenes. Esta persona había lavado la ropa. Es decir, él planificó esa parte de ocultamiento de la evidencia. No obstante ello, nuestro personal logra obtener la evidencia, las vestimentas, cuchillo. Hay manchas de sangre en una maleta que nos permiten situar o tomar esas vestimentas y compararlas con los videos. Le preguntamos a un psiquiatra experto en conductas criminalísticas qué pasó por la cabeza de este hombre. Frecuentemente se ven estas personas que tienen conductas violentas, que han experimentado violencia en la infancia ya, que han experimentado quizás en el caso de él un cierto nivel de xenofobia también, viviendo como extranjero en una sociedad que le rechaza. Lo más probable es que haya sufrido aporofobia, miedo y rechazo a la pobreza, porque en la psicopatía pura, el homicida tiene una ganancia. En este caso, cada muerte lo hacía sentirse superior. Lo que nos perturba, yo creo, que no
parece no tener ningún sentido estas matanzas. Realmente nos deja sin palabras, es inentendible. Son personas que necesitan estímulos fuertes para seguir viviendo, homicidios múltiples por ahora. Pero Carabineros investiga otros asesinatos ocurridos con el mismo patrón que podrían tener el mismo autor. Se habla de por lo menos 10. Este será seguramente el tema de conversación central durante esta semana en el país y podría ser que en los próximos días, esta semana, es una posibilidad que el segundo retiro del 10% sea ley. Es una posibilidad. Ya las AFP, por lo menos con los órganos reguladores, están ultimando los detalles respecto a lo que va a ser el segundo pago del 10%. Ya dan por hecho que esto va a ser ley en una reforma constitucional que se está discutiendo en el Congreso y vamos a entregar algunos detalles, por lo menos los pequeños cambios que se le pueden dar a la forma de pago, también a la velocidad del pago, a la información que se entrega en este eventual segundo retiro del 10%. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. El día de mañana se van a reunir las AFP con las super de pensiones para ir ultimando, insisto en el punto, estos detalles. Por ejemplo, mejorar el seguimiento de la solicitud. Una vez que la persona hace la solicitud del segundo retiro del 10%, que mejore la entrega de información en todo el trayecto hasta que la persona recibe el monto, sepa cuándo le van a pagar. Eso es muy importante también. Explicitar las razones del rechazo. ¿Por qué la persona se le rechazó esa solicitud y cuándo puede hacer esa solicitud nuevamente? También, mejorar la información de los montos a retirar. Otro de los datos importantes que ha puesto el regulador a las AFP en este segundo retiro del 10%. Seguimos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números de este eventual segundo retiro del 10% que seguramente en los próximos días podría ver la luz. 9,6 millones de personas que podrían retirar, de acuerdo a la consultora CIES, que podrían retirar este segundo retiro. 1,4 millones de pesos el promedio que sería este segundo retiro, muy similar, casi igual al primer retiro del 10%. Ojo, el 80% de los trámites serán con el Banco Estado, tal como sucedió en el primer retiro, el 80%, o sea, 4 de cada 5 retiros se hacen a través del Banco Estado. Por lo menos la AFP, donde el monto eventual posible de retiro va a ser más alto, es Cuprum, con 2,7 millones de pesos en promedio. Y la AFP con el monto más bajo, es la AFP más nueva, que tiene menos cotizantes con menos cotizaciones, obviamente, menos tiempos afiliados, 248.000 pesos en promedio. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números de un tema. Insistimos, como decíamos en la presentación, que va a ser tema central en la discusión, en la conversación en el día a día en todos los hogares esta semana. ¿Va a tener el mismo efecto en el comercio que el primer retiro? Muchos dicen que quizás no tanto, por varias razones. Por ejemplo, el monto de retiro, también de acuerdo a la consultora CIEDES, va a ser en el global de todas las personas que lo retiren, cerca de 13.400 millones de dólares, menos que el primer retiro. Ahí hay un punto también. Menor cantidad se va a dedicar a consumo. Lo que dicen los expertos es que al haber 2 millones de personas que ya no les queda cero el saldo, muchas de esas personas dedicaron el 100% o buena parte de este retiro a consumo. Muchos creen que eso no va a ocurrir y que muchos, por ejemplo, van a utilizar ese dinero en otros fines, en este segundo retiro. Tendrá un menor impacto que el primer retiro en el comercio. Seguramente, falta por dimensionar cuánto impacto va a tener, pero seguramente no va a tener el mismo impacto que significó, y sobre todo en nuestra economía, en los meses de agosto y septiembre. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado, un punto que es bien importante y tiene relación con las pensiones de alimentos. Un proyecto que está en el Senado, que va en paralelo al segundo retiro. El retiro forzoso a deudores de pensión alimenticia, aunque no sea solicitado. Ese proyecto ya pasó al Senado. Recordemos que es el juez de familia el que autoriza el retiro. El 84% no paga estas pensiones y al día de hoy, del primer retiro, estas pensiones alimenticias que son retenidas, solamente el 22.000 de ellas han sido pagadas a la persona que está demandando esa pensión alimenticia. Pero la pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo se podría pagar, cuándo llegaría a las cuentas bancarias de millones de chilenos este eventual segundo retiro del 10%? Que el pago justamente de estos dineros esté disponible antes de Navidad, esa es la idea de los autores del proyecto y de parte importante de la oposición, que busca acelerar la tramitación en el Congreso. Esta semana la iniciativa será revisada por el Senado y si no hay cambios a lo ya aprobado por la Cámara de Diputados, se podría votar en sala el próximo 23 de noviembre. Para muchos fue la imagen de la semana, diputados y diputadas celebrando la aprobación del segundo retiro del 10%. Así, el proyecto cerró una etapa y la pregunta es, ¿cuánto falta para que sea realidad? Y esperamos, ¿no es cierto?, que esta tramitación, que ha sido muy rápida en la Cámara de Diputados, también sea tan rápida en el Senado. Y ahora, bueno,
vamos a ver si el gobierno va o no va al Tribunal Constitucional. Son precisamente esos dos factores los que determinarán qué tan rápido sea la tramitación. Primero depende de los senadores y por eso de inmediato se mostró disposición a avanzar. Nuestro compromiso es, por cierto, despacharlo como ley de la República antes de la Navidad. Y esa es la fecha que más se repite como plazo. El pasado 10 de noviembre la Cámara despachó el proyecto que ahora se discute en la Comisión de Constitución del Senado, que fijó como plazo hasta el 19 de noviembre para debatir. Si se aprueba, el 23 de este mes podría votarse en la sala. Vamos a darle en lo posible martes, miércoles, jueves, tener sesiones. Le vamos a dar la máxima celeridad con el respeto de escuchar a todas las partes, escuchar a distintos planteamientos, que eso es parte del debate legislativo. Los senadores comenzaron a discutir el viernes los detalles del proyecto y hay visiones encontradas sobre establecer un impuesto para las personas de altos ingresos que retiren parte de sus ahorros y respecto a una posible focalización, es decir, que solo puedan retirar quienes realmente lo necesitan. ¿Cómo entender que a esa persona su argumento de que quiero compensar sus caídas en ingresos en esta pandemia le abre las llaves de recurrir a sus fondos provisionales? Es una contradicción en los términos. Este domingo, en entrevista con TVN, los senadores continuaron debatiendo y mostrando sus diferencias sobre el proyecto. Hoy día lo que nosotros necesitamos es responder cómo llegar a final de mes, cómo llegar a ayudarle a millones de personas que no están llegando, que no están pagando las cuentas mínimas. No puedo creer que estemos haciendo algo tan mal pensado en que finalmente el impuesto que se ahorran los ricos equivale a la plata que van a sacar de sus propios ahorros la gente más pobre de Chile. Si el Senado decide aprobar el mismo proyecto que la Cámara de Diputados sin modificaciones y si el gobierno decide no llevar el tema al Tribunal Constitucional, el próximo 30 de noviembre podría comenzar la inscripción de las solicitudes del retiro y el 7 de diciembre comenzarían a llegar los pagos. Las AFP tendrán desde este lunes reuniones de coordinación frente al proceso, aunque ya reconocieron estar disponibles para su implementación. Las administradoras de fondos de pensiones somos un actor más del sistema previsional y en caso de aprobarse la ley recibiremos el mandato del regulador para ejecutarlo con la misma responsabilidad con la que realizamos el primer retiro, que era de manera excepcional. Vienen nuevos días clave en la tramitación del proyecto, que nuevamente busca permitir que casi 9 millones de cotizantes retiren parte de sus ahorros previsionales, retiren un segundo 10%. Usted, es de las personas que se hincha al comer ciertos alimentos. Sepa que ese problema podría solucionarlo con comida y con preparaciones que apuntan a combatir no solo la hinchazón, sino también el sobrepeso y hasta el mal humor. Quisimos conocer de qué se trata la cocina creativa desinflamatoria. La comida nos atrae. En televisión, sin ir más lejos, usualmente el espectador queda enganchado cuando por largos segundos ve este tipo de imágenes. Pero a veces, no al verlos, más bien al comerlos, estos alimentos ricos y todo nos hinchan. Ah, bueno, pero es que eso puede ser otra cosa, pues eso puede ser simplemente una sobreingesta de alimentos. Y tienen molestia porque comieron en exceso. Por la razón que sea, se viene la sal de fruta y quizás cuánta cosa más, pero todo eso después de comer. Ahora, en cambio, toma fuerza la gastronomía para frenar antes el problema ese de la hinchazón. Apunta a eso y apunta a algo mucho más profundo también. Porque hoy, nos dice esta psicóloga y propietaria del restaurante La Fraternal, transitamos un momento de la historia gastronómica, para ponerlo en esos términos, donde la cocina creativa en general y las recetas que apuntan a ella se han vuelto muy preponderantes. Nosotros hicimos medio kilo de arroz porque éramos muchos en la casa y no todos comieron y me quedó arroz. Entonces, ¿qué hice? Agarré el arroz, lo mezclé con cebolla, un poco de perejil, un par de huevitos orgánicos, hice unas bolitas, las freí en aceite de oliva, aceite de coco idealmente. No, es que te morí estas bolitas, conquistas lo que quieras, hasta el paladar más exigente. Y queda transformado en este plato. O sea, si tú te das cuenta, es como lo simple, pero es muy sabroso. Estamos acostumbrados a un sistema alimentario que muchos de los componentes del alimento finalmente se pierde, aun cuando tienen un aporte nutricional que es súper valioso. Por lo tanto, si todos los alimentos se están aprovechando, eso es excelente. Y aquí la idea es poner la creatividad al servicio de una manera de alimentarnos que tenga relación con una cocina más ancestral, menos industrializada.
El resto del arroz hice una ensalada. Un tabulé, receta árabe que se prepara mucho, tomate, cilantro, menta, pepino, una ensalada muy fresca. Y reemplazamos entonces el trigo, el couscous, por arroz basmati. El taller de cocina creativa desinflamatoria está basado en la teoría de Jean Sinalet, un médico francés, quien sienta las bases para el desarrollo de un tipo de alimentación conocida hoy como cocina hipotóxica. Volvemos a comer de una manera lo más real posible, lo más natural posible. Es justamente escoger todos aquellos alimentos que nos ayudan a estar desinflamados y obviamente hacer un recorrido por todas las opciones que tenemos de compras saludables. El taller se basa en que nuestro cuerpo no alcanza a digerir correctamente todos aquellos alimentos bastante industrializados que solemos consumir, lo que finalmente hace que vayamos haciendo acopio de toxinas en nuestro interior. Cuando tú comes algo refinado, entra muy rápidamente al torrente sanguíneo, se produce un pic de energía, pero 10 minutos después ya tienes la necesidad de nuevo de comer. A diferencia de lo integral, la curva puede demorar 3 horas en que termine de integrarse esos alimentos y entren al torrente sanguíneo y llegue esta información al cerebro. Un universo de nuevos talleres gastronómicos que en todo caso es bueno, indica la nutricionista, seguir siempre con el debido cuidado. Si hay más gente dispuesta a educar a las personas en autocuidado, pero es para aplaudir. Siempre y cuando las personas que están a cargo de educar a otros tengan las competencias para hacerlo. Hay que tener muy claro que cuando hay enfermedades graves, yo no me hago cargo, yo acompaño en un estilo de alimentación. La idea, sostiene la mujer tras el taller, es buscar caminos con la alimentación donde se respete el cuerpo, su cuidado y el goce de comidas ricas. Yo no demonizo a nadie porque come carne o porque come pescado o porque come pollo. Mi invitación es, si vas a comer carne, come la mejor carne. O mejor aún, nos dice, las delicias con las que la alimentación creativa antiinflamatoria nos puede sorprender. Hacían envíos de droga a Europa en libros de cocina, pero fueron descubiertos por la policía. La Operación Bélgica desbarató a una banda criminal transnacional de 8 integrantes que operaba desde el año pasado y financiada desde el exterior. Ponga atención. ¿Quién pensaría que estos libros de cocina y sartenes ocultarían un ingrediente nada legal entre sus hojas? Cuidaban cada detalle para conseguir un plan perfecto, pero la policía encontró la receta que andaban buscando. Captaron sus movimientos en sucursales de encomiendas en Santiago e Iquique, sus destinos Holanda y Bélgica. Primero enviaban droga oculta en piezas metálicas, aunque más tarde apostaron por innovar. El método de ocultamiento era bastante novedoso, ya que eran en libros de cocina, los cuales venían al interior de sus hojas impregnados con esta droga. A diferencia de las primeras 2 incautaciones, que eran una especie de material metálico. Primero comenzaron en diciembre del año pasado con un envío a Bélgica, después en mayo a Punta Arenas y así siguieron hasta octubre. A Europa se fueron los libros de recetas, aunque nunca cayeron en manos de algún chef. Droga de exportación que ingresaba desde el norte de Chile con origen en Perú y Suiza. Incluso los líderes de la banda criminal eran financiados para concretar las misiones. Esta organización contaba una parte en su estructura con un equipo que se dedicaba a falsificar documentación y con ella podía hacer los envíos sin dejar rastro en nuestro país, ya que estaban ocupando identidades de personas que no sabían que estaban siendo utilizadas para este fin. Y así estuvieron por casi un año. Sin provocar sospecha, llegaban a las sucursales, registraban las encomiendas con datos falsos y concretaban el envío. A veces enviaban más de 2 kilos de cocaína impregnadas en las hojas de libros de cocina y directo al continente europeo. Holanda, al menos, es uno de los principales comercializaciones de MDMA. Creemos que por ahí podría venir uno de los vínculos que puede tener esta organización con el extranjero. Pero sus pasos fueron observados.
varios meses de investigación. Los integrantes terminaron detenidos, algunos en Iquique y otros en Santiago. A esto se suma una gran incautación de droga, equipos tecnológicos y, por supuesto, los libros de cocina. Y también automóviles decomisados por lavado de activos y con los que buscaban ocultar el origen del dinero por el tráfico de drogas. 1 a 1 cayeron en manos de la Policía de Investigaciones. 8 en total, 7 chilenos y 1 colombiano. Pasaron los 8 controles de detención, de los 8, 2 los líderes quedaron con prisión preventiva y con un plazo de investigación de 120 días. Cerca de 24 kilos de droga incautada. Inspirados en la cocina, impusieron una llamativa forma de tráfico transnacional, aunque claro, la receta los delató y algunos de ellos están tras las rejas. Prófugo requerido por la Interpol, acusado de corrupción y asesinatos. Una tarde de domingo de 2005, Alberto Fujimori llegó a Chile. Un descuido en el aeropuerto le permitió el ingreso y desató horas críticas con la diplomacia chilena. En Archivo 24 recordamos los casi 2 años de Fujimori en Chile y una década al mando del Perú. Acorralado por denuncias de corrupción y de violación a los derechos humanos, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú con un simple fax y estuvo 5 años escondido en Japón. Sin embargo, el año 2005, de manera oculta, silenciosa y solapada, llegó a nuestro país. Su primera parada, este hotel, en el sector oriente de la capital. Alberto Fujimori sobrevuela en su jet privado el cielo peruano. Ha recorrido miles de kilómetros desde Tokio y tras una escala en Tijuana, México, está cerca de casa. Tiene orden de captura internacional de la Interpol, la llamada alerta roja. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía no hay idea. Secreto total. Pero contra todos los cálculos, no aterrizará en Lima, sino en Santiago de Chile. Y siento confianza y voy a tener paciencia. Yo he venido aquí voluntariamente a este país amigo Chile. Suena el celular y era el director general de la PDI del momento, que me dice que hay un problema, que ha entrado al país el Fujimori. Y yo recibí una llamada a eso de las 3 de la tarde, yo creo, 3 y media, de parte del ministro del Interior, Francisco Vidal. Ingresó no por el Comodoro Arturo Merino Benítez, sino por el grupo 10 de la FACH como avión privado. Y entró por producto de una torpeza. Mira, la decisión de la Cancillería peruana y del gobierno peruano era pedirnos nosotros la expulsión. Colocarlo en la frontera en Chacayuta. Por 2 tipos de delitos: violaciones a los derechos humanos y corrupción. Roberto Ruiz fue el joven detective que le timbró el pasaporte a Fujimori, lo que le permitió que entrara a Chile la tarde del 6 de noviembre de 2005. Y ese detective, que era muy joven, chequeó burocráticamente el pasaporte y no se dio cuenta que tenía al frente a Fujimori. El hecho le costó el puesto a él y a su jefe. Sin embargo, Fujimori ya estaba cómodamente instalado en el Hotel Marriott y la tensión entre Perú y Chile recién comenzaba. Una decisión que dejó preocupado al gobierno peruano, cuyo embajador llegó esta tarde al Palacio de la Moneda. Me llama el presidente Alejandro Toledo, personalmente, a las 8 de la noche. Y yo me di cuenta inmediatamente que el presidente Lago no había querido contestarle la llamada, seguramente porque había un momento de tensión. Y el presidente Toledo me dice: mire, canciller, lo llamo porque ha ocurrido este ingreso, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori, y yo quiero pedirle que le transmita al presidente Lago y quiero pedirle al gobierno del presidente Lago que entreguen, que devuelvan al presidente Fujimori administrativamente. El gobierno mantiene la posibilidad de administrativamente ponerlo en la frontera, digamos. ¿Por qué no se hace eso? No es un caso que procede. A las 7 y media sabemos que quiere hacer un punto de prensa, diríamos hoy día. Bueno, eso lo desbaratamos. El ministro del Interior del Perú, Rómulo Pizarro, partió raudo a la Moneda para agilizar las cosas.
El entonces ministro del Interior del presidente Ricardo Lagos y el canciller de la época recuerdan aquellos momentos, 1 año y 10 meses, donde el llamado chino puso en jaque a la diplomacia chileno-peruana. No, era una piedra en el zapato, obviamente, y una espina. Primero por la historia, segunda por la forma que había entrado, que fue un error nuestro, del aparato del Estado chileno. Y tercero, las relaciones con el vecino. Espero que esta situación del expresidente Fujimori en Chile no sea un obstáculo en las relaciones que debemos tener con Perú. Había muchas tensiones, sobre todo que días antes el Perú había dictado la ley de bases sobre límite marítimo. Y espero también que esto no signifique una dificultad mayor con relación a los límites en el Océano Pacífico. Bueno, había otros temas, el caso Luchetti, el caso de los grafitis en el Cusco, en fin, el caso de la entrega o venta de armas de Chile a Ecuador en la época de la dictadura de Pinochet. La instrucción que yo recuerdo del presidente era que había que colocarlo a disposición, como corresponde en un sistema democrático, del Poder Judicial. Tras unas horas en libertad, Alberto Fujimori fue recluido aquí, en la Escuela de Gendarmería, en pleno centro de Santiago. Fue el inicio de una larga estadía en Chile. ¿Cuál es su estado de ánimo? Se ve bien al parecer, preocupado sí por su situación personal, pero se ve bien. Le hemos asignado por medida de seguridad un manipulador de alimentos que le cocina exclusivamente a él. Camino largo, y a este llegaremos nosotros y tumbaremos. Fujimori llevaba 2 años en el poder cuando asestó su golpe más certero, capturando y exhibiendo como trofeo al fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El mismo año que decidió disolver el Congreso y suspender las actividades del Poder Judicial. En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución. Alberto Fujimori llega al poder en 1990, luego de una campaña electoral muy intensa donde compite con Mario Vargas Llosa, y básicamente es un momento en el cual se busca una alternativa nueva porque el Perú venía atravesando un contexto de crisis política y también de crisis económica, marcada tanto por el desgaste de los partidos políticos y además también por el terrorismo de Sendero Luminoso. Una década donde pasó de ser rector de la universidad y un aparecido en la política a encabezar un autogolpe. A partir de eso, el 95 al 97 entra en una fase ya mucho más autoritaria, ¿no? Digamos, copamiento de instituciones. A partir de este autogolpe de Estado es que él aprovecha esa popularidad para empezar a controlar las demás instituciones e imponer el modelo económico, ¿no? Ordenó las matanzas de Barrio Alto y La Cancuta, además de la castración a mujeres indígenas. Pero básicamente fue una esterilización forzada de mujeres campesinas. Digamos, dentro de una suerte de programa de reducción de pobreza, pero fue una intervención violenta contra los derechos de las mujeres. Se ha producido en el Perú un golpe de Estado donde el presidente de la República ha desconocido la Constitución y la ley, se ha declarado dictador. Un dictador que proclamó una nueva constitución alcanzó su máxima popularidad en la operación militar de Chavín de Aguántar. Después de varios meses de tensión y de espera, lo que hace el ejército y lo que hace también dentro de una acción táctica es recupera el local. 38 minutos después de iniciado el ataque, la operación Chavín de Aguántar había terminado. Pero además también lo que ensombrece a esto es que se denuncian ejecuciones extrajudiciales de los que habían tomado la embajada, ¿no? De los miembros emerretistas. 126 días que terminaron con el asalto del ejército, el rescate de 71 de los 72 rehenes y la muerte del líder del MRTA. Fujimori era el rey y su vasallo, Vladimiro Montesinos, el jefe del aparato de seguridad, el que extorsionaba, coimeaba y se grababa corrompiendo. Los videos son una fuente, como historiador, es una fuente histórica impresionante. O sea, de hecho, no tenemos todos, lamentablemente. Creo que es uno de los documentos más completos de corrupción de la historia contemporánea, ¿no? Uno puede ver cómo artistas, dueños de medios de comunicación, políticos, personajes en general, se sentaban en una sala, básicamente una sala como esta, a negociar con Vladimiro Montesinos.
Después de los Vladivideos, Fujimori tuvo que salir arrancando. Ocupó una cumbre APEC para nunca más volver. Fujimori renunció por un fax. De ese nivel estamos hablando. O sea, un presidente de la República que se va a un viaje a Japón y en Japón renuncia a la presidencia con un fax. En ese tiempo no había WhatsApp. I feel very much that my resignation as the president of the Republic of Peru has been done here in Japan. Por eso Chile sería su escala al retorno. En casi 2 años estuvo preso, arrendó 2 casas en Las Condes, una en Chicureo, comió ostras en Zapallar y de paso rebajó las 80 causas a menos de la mitad, cuando en 2007 la Corte decidió extraditarlo a Perú. Voy a hablar fuerte. Se ha concedido la extradición de los 13 casos por 7 en Barrio Alto y La Cantuta, fueron unánimemente aceptada la extradición por esos casos. Yo me vine a acostar a mi casa como a las 12 de la noche después de pasar por el comité político del presidente Lago con la tranquilidad de que entre las 3:30 el equipo de gobierno completo, bajo la dirección del presidente Lago, logró el objetivo que el presidente se planteó en el primer minuto. Por lo tanto, el presidente Lagos tomó una decisión muy sabia en la noche misma de ese domingo de noviembre del 2005. Y es que esto queda radicado en la vía judicial. Y que si el Perú pretende, ¿no es cierto?, que Alberto Fujimori vuelva a su país, ¿no es cierto?, está la vía de la extradición. Fue un día complejo para mí como persona, como ministro de Interior y para el gobierno. Sí, y de hecho yo creo que fue muy responsable de parte de Fujimori llegar a Chile, porque él sabía justamente lo que podía provocar. Fue un cálculo muy extraño, la verdad. Alcanzó su objetivo, rebajar condenas y potenciar a su hija Keiko como sucesora. El todopoderoso Fujimori llegaba a su país para someterse a la justicia y pagar. Aunque sus primeros años estuvieron llenos de recursos judiciales e idas y venidas de la clínica. Quería ser de comando de campaña el territorio chileno para volver ese mismo año al año siguiente. Y eso era imposible para el Estado de Chile. Fujimori, más que una trayectoria política, tenía un prontuario. Porque él había sido dictador toda la década del 90. La estrategia de Chile yo creo que fue impecable. Fue la estrategia propia de la política exterior chilena de apego al derecho. Cada presidente peruano post-Fujimori ha tenido que lidiar con su sombra. Alejandro Toledo, el que pidió su extradición, hoy está prófugo en Miami. El chino llegó al Perú en el mandato de Alan García, quien se suicidó ante su inminente captura en el caso de Brecht. Ollanta lo llevó a proceso, el mismo investigado por lavado de activos. PPK lo indultó. Hoy Kuczynski cumple arresto domiciliario. Y el destituido Martín Vizcarra fue el que lo encarceló por 25 años. Tras 695 días en Chile, la suerte de Alberto Fujimori fue decidida acá, en los palacios de tribunales. Hoy está preso en su país y su futuro político es incierto, aunque con el fujimorismo y en Perú, la verdad es que nunca se sabe. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Con el auspicio de Sodimac, descarga la app. Presentamos 24 Horas Deportes. ¿Cómo ha cambiado el ánimo en la selección chilena? El viaje a Caracas fue enfrentado de un modo distinto. ¿Cómo nos vino de bien esta victoria frente a los peruanos? Siempre se decía que el desde para estas dos fechas, la tercera y la cuarta, eran 4 puntos. Ahora estamos afilando los colmillos porque queremos los 6. Ganarle a la selección de Venezuela en Caracas. Todos los juegos son importantísimos. Un nuevo desafío para la selección chilena. Así comenzó la Roja su periplo a Venezuela en medio del cariño e ilusión. Mauricio Isla fue el más cercano con los hinchas.
Del hotel directo al aeropuerto, estos son los últimos instantes de La Roja antes del vuelo. El cuadro nacional llega a tierras llaneras con la confianza de los referentes, pero también con un renovado plantel. Muy contento de estar de vuelta en la selección. Uno espera esa oportunidad y cuando te llega tienes que saber aprovecharla. La irrupción de Felipe Mora y Jean Meneses le dieron renovados aires al ataque chileno. Ambos delanteros participaron de los goles ante Perú y se perfilan como buenas opciones frente a Venezuela. Ayuda muchísimo, la verdad que hacía falta lograr un triunfo más en casa y creo que la confianza siempre estuvo alta y creo que con este triunfo sigue creciendo aún más. Una selección que mezcla jugadores históricos y nombres que buscan su espacio. Rodrigo Echeverría, Jonathan Andía y el noruego chileno Niklas Castro son ejemplo de aquello. Este último la gran apuesta de Reinaldo Rueda. Soy muy feliz que puedo jugar por la selección. Son las caras nuevas e históricas de la selección. Venezuela será el próximo desafío, uno que bien puede dejar a La Roja en carrera para soñar con Qatar. Después del triunfo frente a Perú por 2-0, los nombres de Arturo Vidal y de Claudio Bravo se han reiterado, pero le bastaron 10 minutos a Alexis Sánchez para demostrar que tiene clase, que está en el altísimo nivel. Y es la gran duda que tiene el técnico Rueda para el partido frente a los venezolanos. ¿Quién va a salir? ¿Mora, Orellana o Meneses? Pero da la impresión que Alexis será titular. Durante toda la semana lo han cuidado, Maravilla lo entendió y sabe que no haber sido titular ante Perú fue la mejor decisión. Su dolencia podría haber empeorado. El grupo muscular aductor es una lesión que suele ser muy molesta para los jugadores de fútbol, ya que es un grupo muscular que se utiliza mucho, especialmente en lo que son los cambios de direcciones y en el golpe de balón. Así se movió Alexis en la última práctica, recuperado con ganas de ser titular el martes ante Venezuela. Pero Reinaldo Rueda, si no tiene el visto bueno del cuerpo médico, no lo arriesgará. Lo importante era darle continuidad a lo que viene haciendo y que se tomara confianza sin correr ningún riesgo. Esta fue la única ocasión que tuvo Sánchez en los casi 14 minutos que jugó ante Perú. Maravilla es clave para Rueda y para la selección en general. Su peso histórico y goleador resulta indispensable para la idea de juego del colombiano. Estos jugadores de Chile por su selección se hacen matar, por su selección se la juegan. El cuerpo médico de La Roja ha estado pendiente de Sánchez. Los cuidados han sido personalizados. Una nueva lesión podría empeorar la relación entre La Roja e Inter de Milán. Así como nosotros los respetamos a ellos, ellos nos respetarán a nosotros y respetarán a nuestros cuerpos médicos. Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado. No es solamente una dirección, nos tenemos que respetar bidireccionalmente. Ya no es la época de la colonia, creo que tenemos que estar bien claros en eso. Inter de Milán considera inaceptables, ofensivas y ajena a la realidad las declaraciones del seleccionador chileno Reinaldo Rueda. Alexis y toda La Roja ya está en Venezuela. El entrenamiento de este martes en Caracas será clave para la determinación de Rueda. Pero todo parece indicar que Maravilla volverá a la titularidad de martes. Convengamos que Venezuela no llega bien al partido con Chile. No ha anotado goles, no ha ganado puntos. Ahora, fue digno lo del otro día. Perdió en San Paulo 1-0 ante Brasil. Le costó a los brasileños. Y eso le da un poco de ánimo al equipo del portugués Peseiro, que de todos modos tiene ausencias importantes. No llega con el equipo completo Venezuela. Su capitán y figura principal, Tomás Rincón, out. Es una figura en el Torino de Italia, ha estado en la Juve, es el jugador más importante. Así que veremos cómo se comporta este equipo venezolano con Jefferson Soteldo. ¿Se acuerdan el chiquitito que jugó en la U? Bueno, esa es la gran figura junto a Rondón.
Así se van entonces armando las clasificatorias en esta nueva fecha que será la cuarta. Y en Lima, ustedes saben la convulsión que se vive con la destitución del presidente Vizcarra, la caída de su reemplazante Merino, muertos en las manifestaciones multitudinarias, 2. En este momento está reunido el Congreso en Perú y se decía que a lo mejor no se jugaba el partido entre Argentina y Perú. Pero la Conmebol y la FIFA están haciendo todo lo posible y la Federación Peruana garantiza que a las 9:30 de la noche, hora de Chile, el martes van a estar jugando argentinos y peruanos en uno de los partidazos de la fecha. Les propongo ir con nuestros auspiciadores y luego vienen imágenes muy buenas del fútbol Inter. Le cuento rápidamente que en el fútbol local ganó la U por 3-0 a Wanderers, jugó con uniforme negro en homenaje al gran Carlos Campos y la Católica está perdiendo con Cobresal en San Carlos de Apoquindo. No se pierdan lo que viene. En el fútbol internacional destacamos la gran campaña de Atlético Mineiro, que está peleando la punta y le gana al Corinthians por 2-1. Eduardo Vargas debutó con un muy buen partido. Goles de Alvarenga y Arano. Primero para el Corinthians, anotó. Luego, miren, ahí está Eduardo Vargas con ese gran pase de taco para que anotara el Atlético de Mineiro a través de Arana, que gana el partido con esta pelota de aire tomada por Marroni. Está peleando la punta con el San Pablo, con el Inter de Porto Alegre. Campañón de don Jorge. Jugó Arauz también en este partido. Vamos a la Liga de Naciones de Europa. Italia se pone líder de su grupo en Reggio Emilia, en el estadio Mapei. Le gana a Polonia por 2-0. Puntero en un grupo en que está Holanda. Jorginho anotó el primero de penal. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, Domenico Berardi, convirtiendo el chico del Sassuolo, el 2-0 para el cuadro de Mancini, que no pudo estar en la cancha como Dudamel y en la U tampoco por esto del positivo en el coronavirus. Triunfazo de Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas, capital de Bélgica. Los belgas le ganaron con goles de Tielemans. No hay peor medicina que la... Ahí un tipo que juega en el Leicester, anotándole a Inglaterra, Tielemans y Mertens de tiro libre, el 2-0 de Bélgica para Inglaterra. Son las historias deportivas de este día domingo que le hemos contado aquí en 24 horas. Ahora a esperar lo del próximo martes frente a los venezolanos, 6 de la tarde, hora de Chile. Le estaremos informando de todo lo que ocurre con este partido clasificatorio para el Mundial de Qatar. Buenas noches. Ya sigue las noticias con Andrés Vial. Estuvieron durante meses paralizados, pero durante los próximos días al fin se reactivan. Comunas que entran a fase 3 y 4 podrán abrir sus centros de entretención al público, pero de forma diferente a como acostumbraban hace 8 meses. Puertas que reabren y telones que suben. Tras 8 meses de cierre forzoso, las comunas en fase 3 y 4 finalmente pueden materializar la reactivación de la cultura y la entretención. Este lunes es el turno del Teatro Municipal de Las Condes y así recibirán a los primeros espectadores. Es una señal de la reapertura de los espacios culturales que va en directo beneficio de los artistas que han sufrido un golpe muy inesperado, inédito, por la pandemia, y también para la ciudadanía, para que pueda volver a participar en forma directa, presencial, de la emoción de la cultura.
todas las medidas sanitarias que exige la fase 4 del plan paso a paso, y por eso el recibimiento no será para los usuales 800 espectadores del teatro, sino solo la mitad, respetando un asiento por medio vacío y la butaca que se le asignó al momento de comprar. Entradas se pueden comprar presencialmente en las boleterías, pero también se pueden comprar por internet. Ojalá la mayoría lo haga así. Cada carnet de identidad está asociado con un asiento. Entonces lo que le pedimos a las personas es que no se cambien de asiento, porque si necesitamos cualquier cosa, eso va a ayudar a la trazabilidad. Vamos a saber exactamente qué persona se sentó en qué asiento. Pero las comunas en fase 4 no son las únicas que están reestrenando sus centros de entretención. La Granja, con su reciente paso a transición, reabre nuevamente las puertas de su emblemático museo. ¡Genial! ¡Súper! Es que siempre he querido venir aquí. Esta vez es el turno de los niños y niñas, muchos que ya conocen el recorrido de memoria, pero que esta vez no podrán hacerlo por su cuenta y deberán respetar nuevas reglas. Tenemos indicaciones en los pisos y lo más importante es que no hay un recorrido libre como era antes, que cada uno entraba a la sala que quería, sino unidireccional, de manera que puedan ver todo, pero en grupos. La experiencia, la base es justamente la manipulación de objetos, de estos módulos interactivos que son como grandes juguetes para los niños, donde tienen que tirar polea, apretar botones, tocar. Un desafío tremendo para un museo que es altamente interactivo y funciona solo con el contacto. Es por eso que la desinfección debe ser permanente y las precauciones son estrictas. Tenemos un aforo limitado. Si normalmente el MIM recibía alrededor de 1.500 personas diarias, ahora podría recibir 200, pero como plan piloto vamos a partir con 100 personas, las cuales para entrar tendrán que ingresar a la página mim.cl y comprar su ticket ahí. Las ruletas vuelven a girar y los botones a funcionar no solo para los niños, sino también para los adultos. A partir de la próxima semana reabren los casinos. Todos los casinos que estén en comuna con paso 3 van a poder utilizar las máquinas de juego en espacios abiertos con una distancia mínima entre las máquinas de 2 metros o una distancia de 1 metro cuando tienen una separación física entre las personas. Los casinos vuelven a ponerse en pie anhelando tener la misma suerte con la que los jugadores cuentan tener a su regreso. Todas las medidas y restricciones sanitarias, pero la entretención y la cultura se reactivan en medio de la pandemia. Teatros, museos y casinos cada vez son más los que se suman a la apertura y vuelven a ofrecer los espectáculos que por tantos meses estuvieron paralizados. 24horas.cl. Atención, porque el proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% pasó al Senado y vivirá jornadas claves de cara a su posible aprobación esta semana. ¿En qué está esta instancia y qué le falta para hacer ley? Lo puedes revisar en detalle en 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando 24 Horas Central. Ya viene el informe del tiempo y después Estado Nacional junto a Matías del Río. Hoy el invitado es el ministro de Defensa, Mario Desbordes, justo el día en que se cumple un año del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Muy buenas noches y muchas gracias por informarse junto a nosotros.